Muy buenas, bienvenida una vez más al podcast de Efecto Dorsal, en este programa donde vamos a intentar resolver una duda que ha llegado a través del formulario. Te recuerdo que en cada episodio tienes debajo en la descripción un link donde podrás mandar una pregunta que tengas sobre entrenamiento y demás y la resolveremos o la trataremos un poco en el podcast, ¿vale? También tienes diferentes enlaces a las asesorías, si quieres entrenar conmigo para solicitar la plaza, que ahora mismo no tengo plazas, pero sí que, luego en el momento en el que abro plazas, lo primero que hago es contactar con la gente que está apuntada en el formulario, así que si en algún momento o si de cara a verano, a la temporada que viene o lo que sea, estás valorando entrenar conmigo, pues puedes rellenarlo ahí sin ningún tipo de compromiso y en el momento en el que tenga alguna plaza, pues iré contactando con los que estéis ahí apuntados, ¿vale? No me quiero liar con eso. Hoy sí que sin spam vamos directamente a la pregunta, así que como siempre, nada, sintonía del programa y empezamos. Bien, la pregunta la formula Alberto y dice así, ya se ha hablado mucho sobre cómo ejercitar la fuerza en deportes de resistencia, pero creo que siempre se habla desde el punto de vista del rendimiento. En caso de un deportista amateur que priorice no lesionarse frente al rendimiento, ¿puede ser interesante trabajar en base a hipertrofiar? De manera que se busque mejorar la musculatura más débil, ¿o no tendría sentido? Gracias y un saludo. Vale, hecha la pregunta, yo quiero aclarar que lo que voy a decir ahora, es un poco mi opinión personal y cómo yo veo el enfoque de la fuerza para deportes de resistencia, ¿vale? Lo primero es que un deportista no se lesiona por no tener fuerza, ¿vale? Sino que se lesiona por no tener la fuerza suficiente para soportar el estímulo que se le está metiendo. ¿Me explico? Tú puedes ser una persona que lleve años haciendo en el gimnasio, pero si de repente un día te metes 5.000 metros de natación y esa carga aguda aumenta sobremanera y en una semana pasas de meterte 7.000 metros semanales a 20.000, 3 semanas seguidas, pues es muy posible que por mucha fuerza que tú hayas estado haciendo no seas capaz de soportar esa carga, ¿vale? Con lo cual, lo primero es tener en cuenta esto, ¿vale? Que las lesiones no llegan porque sí, sino porque estamos pidiéndole al cuerpo estímulos que no es capaz de soportar, ¿vale? Dicho esto, pues puede ser muchos motivos. Puede ser una carga aguda o puede ser una mala biomecánica, que es un poco, yo creo, la causa de la mayoría de las lesiones, ¿vale? Aquí sí que podríamos hablar de un déficit de alguna musculatura, sobre todo sinergista, ¿vale? Estamos hablando de músculos, pues eso, protagonistas, agonistas, antagonistas o sinergistas, ¿vale? Pues los sinergistas son esos músculos que ayudan a la función principal de un movimiento, ¿vale? El caso más claro para entendernos es, por ejemplo, en el pedaleo o en la carrera, donde nosotros estamos haciendo un movimiento sagital, véase de atrás adelante, o sea, en dirección hacia nuestra vista, por así decirlo. Nuestro cuerpo utiliza mayoritariamente pues unas cadenas musculares, ¿no? En el caso del pedaleo, pues estaríamos hablando en el inicio de la zancada el glúteo mayor, luego el cuádriceps, luego ya nos meteríamos más en la zona del gemelo, tibial, etcétera, etcétera, en la parte inferior de la pedalada, para acabar usando algo de la cadena posterior en la subida del pedal, ¿vale? Un poco de isquio, que ya se recomienda que no sea un pedaleo muy redondo. En este caso, lo que decimos, los músculos protagonistas o los que más trabajan serían los que he citado, pero obviamente no es la única musculatura que interviene en ese pedaleo, ¿vale? Esto es un caso muy claro de la mayoría de gente que viene a hacerse biomecánicas conmigo, que lo vemos en la valoración funcional con el fisio antes de subirse a la bici, ¿vale? Y es que en este caso, la mayor parte de ciclistas vienen con un glúteo medio bastante inhibido, bastante débil, y que no es capaz de ayudar a ese glúteo mayor, a ese cuádriceps y demás, a que el movimiento de la pedalada sea eficiente, ¿vale? Entonces es cuando vemos que las rodillas pues igual se meten mucho hacia adentro, de que cuando intentamos hacer fuerza a una potencia un poco elevada se nos baila un poco la rodilla y demás, y que la calidad del movimiento, por así decirlo, pierde calidad, ¿vale?
pierde eficiencia. Esto puede pasar también con una sentadilla, puede pasar también mientras corremos, etcétera, etcétera, ¿vale? No tiene por qué ser siempre el glúteo medio, puede ser el aductor, puede ser simplemente que uno no sea capaz de contrarrestar al otro. Si el aductor está haciendo que la rodilla se nos meta para adentro y el glúteo medio es quien debería mantener esa rodilla hacia afuera, puede ser que el glúteo medio no tenga fuerza suficiente o que el abductor esté demasiado tieso, ¿vale? O viceversa, ¿vale? Como digo, son músculos que ayudan a que la musculatura principal trabaje en condiciones, ¿vale? Por así decirlo. Generalmente cuando tenemos la típica rodilla del corredor o el síndrome de la cintilla iliotibial, ¿vale? Es porque pues es más de lo mismo, o tenemos ahí el tensor de la fascia lata un poco pillado, o tenemos el psoas ahí un poco pillado. Son músculos que al final no son tan protagonistas y cuesta más trabajarlos, o hay que trabajarlos de manera más analítica, pero que influyen mucho en que el movimiento sea como tiene que ser, ¿vale? Es raro que, pues bueno, a no ser de que seas un futbolista o que algo de esto, que te rompas un isquio o algo de esto por falta de fuerza, ¿no? Porque son músculos que, entre comillas, estamos todo el rato fortaleciendo. En cuanto eso, repito, esto es como lo veo yo y lo que veo en base a la experiencia de las personas que vienen a hacerse biomecánicas, etcétera, etcétera, ¿vale? De aquí que casi siempre, recomendemos en las biomecánicas trabajar esa debilidad y no hacer, vamos a decir, ñapas, o vamos a hacer parches con, bien cuñas en la zapatilla o bien plantillas para correr y demás, que en algunos casos, pues obviamente hay que irse a esas soluciones, pero creo que lo primero debería ser trabajar para solucionar el problema de raíz, ¿vale? Entonces, si hablaríamos de fuerza para solucionar lesiones, yo creo que tendríamos que hablar más de este tipo de trabajo, ¿vale? De trabajar esa musculatura, que es donde nos suele dar guerra, analizar qué problemas suele tener, qué dolencias sueles tener o qué lesiones suelen ser recurrentes, ver de dónde viene, con, pues lo que decimos, con un biomecánico, con un fisio, con un entrenador, con un readaptador o lo que sea, y ver cómo dar solución a ese posible problema, ¿vale? En cuanto a la pregunta de la hipertrofia, yo personalmente no lo veo un enfoque adecuado para deportes de resistencia, porque al final la hipertrofia no deja de ser tener que llevar más peso encima, por así decirlo, algo que no nos interesa. No hay más que ver a cualquier keniata o a cualquier corredor que sea medianamente rápido o a cualquier ciclista para ver que la fuerza no tiene que ver con el volumen del músculo, precisamente, ¿vale? Obviamente hay una correlación, pero no es la base, ¿vale? No por tener las piernas más grandes vas a tener menos posibilidad de lesiones, sino que tendrás que ver qué tipo de movimiento vas a hacer para darle solución a ese movimiento. Si tú coges a un chaval de gimnasio que hace 200 kilos en sentadilla o en peso muerto y le pones a correr 10 kilómetros, pues seguramente se lesione porque no está acostumbrado a hacer ese movimiento, ¿vale? Entonces, la hipertrofia al final no deja de ser llevar una mochila, ¿vale? Sobre todo encima si esa hipertrofia la llevas a, pues eso, ¿no? Al tren superior si vas a correr o si eres ciclista, ¿no? Que no tiene mucho sentido. Y repito, mira a los ciclistas como la parte de los brazos y demás, pues casi te dan ganas de darles un bocata al final de las etapas, ¿no? De lo delgados que están, porque obviamente no es un peso que les interese cargar. Y al final me lo estoy llevando otra vez al rendimiento, pero es que no por tener un mayor diámetro de la musculatura significa que estés o que haya menos riesgo de lesión, ¿vale? Si lo que te interesa es prevenir lesiones. Entonces, puede ser interesante trabajar la hipertrofia en algunos casos, si es un caso pues, muy notorio de que no tienes una musculatura y demás, pero generalmente lo que interesa es trabajar a un nivel más neuromuscular o a un nivel de activación, de aprender a utilizar esos músculos y aprender a utilizarlos bien, ¿vale? Tanto la coordinación entre los músculos, ¿vale? Cuándo tiene que activarse uno y dejar de activarse el otro y demás, porque puede ser un error muy común.
y tanto el activar esos músculos que ayudan a que la calidad del movimiento sea eficiente, ¿vale? Esto hay muchas veces, por ejemplo, para acabar ya, que en las biomecánicas medimos con electromiografía de superficie, que son unos parches que miden la activación de cada músculo, y vemos pues cómo muchas personas, y esto es completamente comprensible porque nadie nos ha enseñado a hacerlo, no activan la musculatura como deberían hacerlo. Y según qué patrones, donde deberían estar activando el isquio, por ejemplo, activan más la lumbar, o donde deberían estar activando más el glúteo, activan el isquio, o cuando deberían dejar de activar, por ejemplo, el glúteo, siguen activando el glúteo o siguen activando el isquio y se quedan, digamos, esos músculos ligeramente tensionados sin llegar a relajar del todo, ¿vale? Esto, ya te digo, es muy fácil de ver con un lector de electromiografía y es muy curioso porque muchas veces esa incapacidad de relajar un músculo está evitando que el músculo antagonista, el músculo que hace el movimiento contrario, trabaje eficientemente. Si yo cuando pedaleo tengo que tener el isquio relajado para que el cuádriceps haga la fuerza sin tener freno, por así decirlo, si yo no soy capaz de inhibir o de dejar de activar ese isquio en el pedaleo, lo que estoy haciendo es frenándome. Y aparte estoy tensionándome más ese isquio en la fase excéntrica, perdón. Entonces, la mayoría de lesiones vienen un poquito por este tipo de cosas, por una mala coordinación entre musculaturas o una inhibición completa de, como digo, de pues, glúteo medio o de aductor, o de tener una cadena que está ahí un poco trastocada, ¿vale? Y repito que es un poco la experiencia que vemos en los estudios biomecánicos, que tengo la suerte de poder hacerlos con un fisio que controla muchísimo de este tema y que controla mucho de biomecánica y que tiene herramientas como para hacer estas valoraciones funcionales que hacemos siempre antes de una biomecánica. Pero repito, la hipertrofia a mí personalmente no me parece un enfoque pues, positivo. Otra cosa es que te vayas a hacer otro tipo de deportes donde el peso pues igual no esté tan preciado, ¿no? Ya vemos aquí el peso del gramo en la bicicleta, a cuánto está el carbono, ¿no? Y creo que coger ese peso nosotros pues es contraproducente. Si hablaríamos de, pues yo qué sé, de remo o de o piragüismo o cualquier tipo, ya no me voy a halterofilia o cosas de estas, pero vamos, donde el peso no incide realmente, pues bueno, podríamos estar hablando de otras cosas, ¿no? Pero en nuestro deporte, tanto en la bici como en la carrera a pie, sobre todo, el peso sí que es importante. Con lo cual, pues bueno, creo que queda respondida la pregunta, Alberto. No sé si te ha quedado claro, si no, te dejo el formulario otra vez para que puedas hacer alguna otra pregunta que te haya surgido quizá con este tema. Y nada, espero que te haya servido para entender un poco los posibles problemas o los posibles orígenes de esas lesiones que podamos tener, ¿vale? Dicho esto, nos escuchamos el viernes que viene otra vez y hasta entonces, como siempre, salud y kilómetros.